Hoy en este sábado santo venimos a acompañar a María en ese misterio de su soledad. Creemos como hijos que pues nuestra Madre está presente en la vida de la Iglesia. Vamos a iniciar nuestra plática saludándola con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Yo quisiera comenzar pensando en lo que significa la soledad. Yo creo que es un tema que lo podemos abordar de muchos modos, de muchos puntos de vista. A lo mejor hasta les podría decir yo, miren, la soledad parece que está de moda. Pensemos en cuánta gente, pues estoy hablando sobre todo adultos mayores, gente que por azares de la vida tiene que hacer esa experiencia, pero, o sea, podemos hablar de la soledad desde el punto de vista psicológico, emocional, relacional, pero lo más importante, creo a mí, es el de la soledad desde el punto de vista existencial, que a cada uno de nosotros nos interpela como algo trascendente. El sentido de la vida lo podemos encontrar en ese ámbito. Por eso, antes de entrar en el tema, pues también sería pertinente decir qué significa o qué estoy pensando yo cuando digo soledad. Quizá a veces pensemos en la soledad como aislamiento. Pues esto se suele confundir con la soledad. La soledad es un estado transitorio que es necesario que todos los seres humanos vivamos, puesto que nos ayuda a encontrarnos, a estar en contacto con nosotros mismos y a valorar lo que tenemos. En este aspecto la soledad, pues, puede ser muy bella, muy grande. Es el estado en el que el hombre puede encontrarse consigo mismo y a través de ese encuentro poder encontrarse con los demás. En cambio, el aislamiento es una actitud permanente en la que la persona aislada no comparte nada, se encierra en sí misma, no socializa, se vuelve introvertido. Estas personas que viven en aislamiento se convierten como en una fortaleza de la que nada sale y nada entra. Yo creo que nosotros podemos a veces distinguir en personas que dice una, ay, está como encerrada en sí misma, está aislada. Y en este sentido, pues eso significa tristeza, significa oscuridad y negatividad, estar separados de otros. Y esto, pues es una pérdida muy grande para la persona y para la comunidad. Pero también de aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué nos da miedo la soledad? ¿Por qué tantas personas tienen miedo a estar solas? Que incluso aceptan, a veces conocemos relaciones de abuso o incluso maltrato de amigos, o sea, le pega, pero ahí está. Mejor que le pegue a estar solo. Bueno, pues desde el punto de vista terapéutico o psicológico, el miedo central es el miedo a sentirnos abandonados.
Aquí está todo el núcleo de la experiencia de las personas, ¿verdad? El miedo de sentirnos abandonados. Pero estar solo es una realidad de vida. Las personas nacemos solas y vamos a morir solas. A mí nadie me acompañó a nacer, al menos que un gemelo diga, a mí sí, mi hermano, pero pues todos nacemos solos y nos vamos a petatear solos. Nadie nos va a acompañar en esa experiencia. Son experiencias absolutamente personales. Pero estar solo es una realidad de vida. Las personas tenemos entre que nacemos y morimos, tenemos la posibilidad de crear lazos afectivos durante nuestra vida, pero sabemos esto, esencialmente debemos aprender a valernos por nosotros mismos. Yo así en mi experiencia personal les digo, uno de los grandes logros que cualquier persona, yo estoy hablando de un sacerdote, un religioso, puede hacer, es no depender afectivamente de nadie, más que de Dios, en el caso nuestro y en el de ustedes también. Cuando uno depende afectivamente de otro, pues vive en torno del otro y alrededor del otro. Sin embargo, es necesario aprender eso. Estoy solo, vivo solo, pero no aislado. La introspección, por eso, es un acto fundamental para la madurez, y esto solamente se logra haciendo uso de la soledad. El hombre tiene miedo a la soledad, esa era la pregunta que dijimos antes, dicen los psicólogos, porque teme volverse loco. ¿Habían oído ustedes eso? No lo han oído, pero sí lo han experimentado. De repente, la mirada ve y el oído oye en la soledad. La soledad en realidad es un espejo. En la soledad me veo, me encuentro, me reconozco y me conozco. El conocimiento de uno mismo es el más difícil de todos los conocimientos. ¿Ustedes quieren conocer algo difícil? Pónganse a estudiar trigonometría, álgebra, o esto, para mí lo más difícil fue el comprender el flujo del calor, el flujo térmico en química, pues era muy difícil. No. Es mucho más difícil el conocimiento de uno mismo. La persona que sabe estar sola también disfruta estar acompañada cuando el momento lo requiere. Fíjense que leí por ahí que en una entrevista que le hicieron a un famoso doctor cirujano, que es de estos de la cabecita, ¿cómo se llaman? De esos médicos, neurólogo, y además psicólogo, y le preguntaron, es pionero de esa medicina bioenergética, y le preguntaron, oiga doctor, ¿y usted qué nos recomendaría a cada uno de nosotros para estar mejor? Y él les dijo, la soledad. Bueno, nosotros pensamos que la soledad es algo que tenemos que conocer. El título de nuestra plática se llama El misterio de la soledad de María, porque es un misterio esto que les voy a platicar. Con estos presupuestos existenciales entremos en ese misterio que vivió en plenitud la Madre de Dios, la Madre de Jesús y también Madre nuestra. Y esto que vivió es también como un regalo para la Iglesia. Ahorita van a ver por qué. Partimos nuestra reflexión, pues estamos ubicados hoy en el Sábado Santo, pensando en el drama que significó para María. Vamos a ponernos un momentito en su lugar. La muerte violenta y dramática de su hijo en la cruz. Aquella madre dulce que tuvo siempre un trato delicadísimo con su hijo, de amor, de respeto. Ella, que conocía profundamente el corazón bondadoso de su hijo, conocía su humildad,
Ella lo acompañó con fervor y con amor desde la anunciación, es decir, desde que se engendró en su seno hasta la sepultura. Y ahora ella estaba viviendo un momento crucial, decisivo en su vida. Está ella, como señala el evangelista Juan, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Cuántas Marías había ahí? 3. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, imagínense el dolor de María de ver al hijo sufriendo y de repente se detiene aquella escena, se dirige directamente a ella y le dice: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Y el antiguo himno mariano Stabat Mater, atribuido al Papa Inocencio por allá de 1198, pues le cantó a la Virgen y se inspira en ese texto evangélico que acaba de leer. Lo escribió el Papa Inocencio en latín. No nos debemos de asustar por la lengua latina, es la mamá de nuestra lengua. Cualquier cosa que se diga en latín, pues puede decirse en español, porque es la lengua madre, y así dice el Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, pertransivit Glaudius. Qué bonito suena, pero es un drama. Y un poeta famoso del siglo de oro español, Lope de Vega, lo tradujo también con esa sonoridad de la lengua clásica y dice: la madre piadosa de pie junto a la cruz lloraba, mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. El autor subraya: está de pie ante la tragedia, tiene el alma traspasada de dolor. Ahora comprende las palabras de Simeón cuando se presentó con José y el niño, y cuando aquel anciano barbudo le quitó al niño y dijo: y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Además, la infame muerte de su hijo, que fue tratado como malhechor, siendo que había pasado su vida haciendo el bien, la Virgen María tiene que verlo, imagínense esto, tiene que verlo desnudo, humillado y destrozado por la violencia del pecado, la envidia, que eso fue lo que llevó a Jesús a la cruz, la blasfemia, el orgullo y la soberbia de la humanidad. Todo lo malo había caído sobre él. Pienso, nunca podremos saber exactamente cuáles serían los sentimientos de esta mujer purísima y llena de gracia. Ella, que jamás tuvo trato con el pecado, de pronto se ve rodeada de toda la inmundicia de la humanidad para arrebatarle su bien más preciado, su Hijo amado. Después de este hecho, la muerte de Cristo en la cruz, suceso que marcó perpetuamente a la humanidad, comienza para María una nueva etapa en su vida. Ya no está Jesús, físicamente ya no está. Ahora esta etapa ella vivirá la soledad. Antes de adentrarnos en los textos místicos de Conchita, de la Beata Concepción Cabrera, hagamos este breve, y ya lo estamos haciendo, ejercicio de contextualización. María era la persona más cercana a Jesús, estuvo presente
todo el tiempo. Lo llevó en el seno y ahora lo acompaña en la cruz y lo depositará en el sepulcro. Durante los años que llamamos nosotros de la vida oculta de Jesús, Jesús no tendría una referencia más cercana que su madre y su padre José. Imaginemos las conversaciones, los trabajos, los momentos de convivencia, de oración, de distracción. Todo lo que María hacía estaba lleno de Jesús. ¿Con quién hablaría María de sus preocupaciones, anhelos, cariños, hasta de sus planes o de las cosas más simples como ¿qué vamos a comer mañana? ¿Lo hablaría con Jesús? Cuando María depositó el sagrado cuerpo de su hijo en el sepulcro, comienza esa nueva realidad, una realidad cruda, distinta, que no había conocido hasta ahora. Jesús se había ido físicamente, había dejado un pequeño grupo de seguidores llenos de miedo, que no habían sido capaces de acompañar al Maestro en su dolorosa pasión. Eso es lo que estaba heredando María de su hijo Jesús. Solo Juan, que tímidamente, por encargo de Jesús, se había ido a vivir con ella. Ciertamente para María el panorama estaba gris, estaba triste. Ya sabemos la historia, 50 días después de la Pascua, y ya que Jesús se había aparecido a los discípulos, pues fue nuevamente enviado el Espíritu Santo para dinamizar el presente y construir el futuro. Jesús sin duda alguna estaba con ellos, pero estaba de una nueva forma, una forma distinta. Muy bonita en los textos de la resurrección se nos narra que está Jesús en la orilla de la playa, de repente vienen los discípulos y ¡ay, es un fantasma! No, es Jesús, no, es un fantasma. Llegan y está Jesús y le dice, ¿qué pasó, muchachos? A ver, denme unos pescados. Y los asa Jesús y se los da y él come. Un fantasma no come pescado. Pero sin embargo, después de esa acción, Jesús desaparece. Entonces, es una nueva realidad. Ahora Jesús solo puede ser percibido a través de la fe. Si la Santa Madre de Dios tuvo que ejercitar su fe toda la vida, ahora tendría que hacerlo con mayor intensidad, si así se puede decir, para acompañar y enseñar a la creencia y la confianza de los seguidores de su Hijo. Menuda tarea con esta bola de miedosos. La Beata Concepción Cabrera, en su íntima relación con Jesús, va a recibir unas gracias especiales a manera de iluminaciones sobre el misterio, ese misterio que vamos a un poquito a conocer de la soledad de María. Y no solo eso, sino también un encargo recibe de parte de Jesús o una misión. Veamos lo que se trata. Le dice Jesús a Conchita: para estos últimos tiempos, destinados al reinado del Espíritu Santo y al triunfo de la Iglesia, estaba reservado el honrar los martirios de la soledad de María, su esposa amadísima, martirios que solo la virtud y la fortaleza de este divino Espíritu pudo sostenerla con vida. Vivió María como milagrosamente y solo para comprar las gracias que su maternidad exigía para la humanidad. Vivió para dar testimonio de mí en mi humanidad, así como el Espíritu Santo lo dio de mi divinidad. Vivió para ser el instrumento material del Espíritu Santo en la naciente Iglesia, como Él era divino y espiritual. Fíjense qué hermosas comparaciones. O sea, el Espíritu Santo, toda la parte espiritual divina. María, toda la parte humana, que les va a recordar a los discípulos de Jesús y del mismo Espíritu encarnado.
Esta etapa de la vida de María, dice Jesús a Conchita, es casi ignorada, siendo para su corazón un manantial de la amargura, la quintesencia del martirio, el depuramiento de su amor, y para el mundo fuente inagotable de las gracias y de la misericordia. Al pie de la cruz, continúa el texto, nacieron mis hijos, mi muerte les dio la vida en el corazón de María, pero ella antes de morir debía manifestar en la tierra esa maternidad, comprando con los crueles dolores de mi ausencia las infinitas gracias presentes y futuras para sus hijos. Y continúa diciendo, la aureola especial de Madre de la Humanidad la conquistó María con sus martirios de soledad después de mi muerte. ¿Y acaso el mundo conoce y aprecia y agradece esto? Pero ha llegado el tiempo de que los hijos sean hijos y estimen ese corazón destrozado por los martirios más finos y sensibles, y que alcancen gracias para todos y cada uno de los hombres, y es tiempo de que se los agradezcan. Bueno, Jesús le está diciendo a Conchita que María, que recibió el título de Madre de la Humanidad en la cruz, tuvo que aprender a través de ese ejercicio de los misterios de la soledad a ser Madre nuestra. Nos engendró en la cruz, así como las madres paren con dolor. Parece que pues el tiempo de soledad de María fue para ella es el costo, si se puede hablar así, de la humanidad para que fuera nuestra madre. Veamos qué cosas le dijo Jesús a Conchita, explicando esto. ¿Qué le dijo? Primero, que la Virgen Madre, después de la partida de su Hijo al cielo, vivió una larga etapa, no sabemos cuánto. Hay los teólogos y los biblistas dicen que pues alrededor de 20, 25 años viviría este tiempo en que la Iglesia se pudo gestar. La Virgen no estaba ciertamente sola, pues estaba rodeada de los discípulos. Las Sagradas Escrituras nos lo dicen claramente. Todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía con algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. Ella estaba rodeada de los discípulos, pero el hondo, insondable vacío de Jesús era vivido en total adhesión por la fe. Eso lo dice el texto, y sostenida por el Espíritu Santo. María no vive el dolor de la partida de su hijo como algo egoísta. Ahí vemos a las mamás que se les muere un hijo. ¡Qué terror, terrible! Es un dolor horrible. Pero María no vive este dolor como algo egoísta que le duele solo a ella, sino como una preocupación maternal que le impulsa a sacrificarse por todos los hijos que le encomendó su Hijo en la cruz. Y así para María la soledad es la ausencia del hombre que abandona a Cristo y la presencia insistente de la madre que busca a sus hijos descarriados. María en su soledad sigue buscando al pecador para que se convierta, al tibio para que recupere su primer fervor, al fiel para que crezca en santidad. Nos busca a todos como alivio a su soledad y nos ofrece su calor de madre. Jesús le dice a Conchita que quiere que reconozcamos esta etapa y le agradezcamos como hijos suyos que somos la generosidad de su sí, especialmente cuando tuvo que estar sin la presencia física de su Hijo. Ella, la Madre de Cristo, es para la Iglesia que nace un recuerdo y un testimonio vivo de la humanidad de Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero como escribió el apóstol Juan, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
y hemos contemplado su gloria. Entonces, contemplar cuando todos los discípulos veían a María, pues entonces acuérdense que si Jesús era conocido como el hijo del carpintero, también era conocido como el hijo de María. Verla a ella era recordar inmediatamente a Jesús. La iglesia naciente la tuvo como madre y como referencia directa de Cristo el Salvador. No solamente había estado tocada al original, sino que lo había engendrado y parido. Algo más cercano no hubo nunca. También recordemos que María en las Sagradas Escrituras es llamada llena de gracia por el ángel de la Anunciación. Ella es sobre todo la mujer del Espíritu, ha estado poseída siempre por la fuerza de Dios desde su concepción inmaculada. Cuando ella habla, da al Espíritu. Recordemos aquel paso hermoso de la visitación, cuando ya lleva en su seno al Hijo de Dios, y sale Isabel y le dice: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu seno. Mira, apenas hablaste y el niño brincó en mi seno. Ella da al Espíritu. Y también en Pentecostés le encontramos nuevamente orando con los discípulos, y otra vez recibe una nueva infusión del Espíritu. Esta nueva infusión es para confirmarla en su nueva misión: asistir y ayudar a la iglesia naciente. Jesús le dice a Conchita: vivió para dar el primer alimento a esa iglesia única y verdadera, y merecer en el cielo los títulos de consoladora, amparo y refugio de sus hijos. Yo pienso, poco tiempo le quedaría a la Santa Madre de Dios para dolerse de la pena tan grande de haber perdido a su hijo. Ahora debió ocuparse de enseñar a los discípulos a vivir con toda intensidad la palabra de Dios y de la Eucaristía. Hemos pensado que María fue la primera maestra en enseñar a los discípulos a acoger la palabra como ella la acogió, y a recibir la Eucaristía como ella la recibió en la Encarnación. Ella la acogió. Nunca antes la humanidad había tenido la experiencia de celebrar una misa, y de repente ahora está ahí la Madre de Jesús para enseñarlos, para consolarlos, para ampararlos. Ella, en la primera comunidad, encontró su más cálido refugio. María enseñó a vivir la Eucaristía. Así, pues por eso la iglesia pudo expandirse así, porque fue el regazo de María en donde la primera comunidad se alimentó y creció. Y también tenemos que pensar que María enseñó a los discípulos, los primeros sacerdotes, el valor inigualable de la presencia eucarística de Jesús. Hay un tema entero, grandísimo, de el sacerdote y María, lo que Jesús le dijo a Conchita de la devoción que el sacerdote debe tener a la Virgen María. Tendríamos que estar aquí otros 3 días hablando de eso, pero no es el tema. Lo importante es que María, le dice Jesús a Conchita, siempre me ofreció al Padre y siempre hizo oficio de sacerdote, siempre inmoló su corazón inocente y puro en mi unión. María asiste de una manera particular a cada misa, porque donde está mi sacrificio, ahí está María. Esa representación, ese memorial de la cruz, se repite y está presente María. En el sacerdote
dice Jesús a Conchita, me ve a mí. María ve en el sacerdote a su Hijo Jesús. En la transformación del sacerdote lo contempla convertido en mí. De mí no se separó nunca María. Bueno, también yo pensaba, pues yo no me puedo imaginar a la Santísima Virgen María sufriendo depresiones, ensimismamientos. Ay, se me murió mi niño, aislada y padeciendo dolores físicos, le duele aquí, le duele allá, y enfermedades crónicas. ¿Tendría tiempo para lamentarse y hundirse en depresiones? Veamos todo lo que hacía María en su soledad, según le dice Jesús a Conchita. Ella amamantó con sus confidencias a mis apóstoles, a mi naciente iglesia. María les reveló los secretos de mi corazón, los ideales de mi alma, afirmándolos en la fe, en la esperanza y en el amor. En su corazón bebieron la fuerza divina los primeros mártires, y ella ha sido siempre la defensora, la libertadora de mi iglesia, convirtiéndose por su medio miles de almas. Siempre que la iglesia necesita de auxilio, recurre a María. Y ella ha sido siempre salvadora y libertadora, triunfando de Satanás, amparando con su sombra a la Santa Iglesia. ¿En cuántas épocas, continúa diciéndole Jesús, María hasta visiblemente ha venido a la tierra a defender a la Iglesia y a salvar por su conducto a las almas? Bueno, eso de que ha venido visiblemente a la tierra, yo nada más me acuerdo de dos cosas. En España dicen que la Virgen María se apareció al apóstol Santiago para que evangelizara, y en México se apareció al indio Juan Diego para que evangelizara, y ella misma, como los papas la han llamado, es estrella de evangelización. Entonces su papel es el papel de una madre. Alimentó, transmitió la fe, defendió, liberó, amparó, auxilió. Y eso debe ser conocido por nosotros y ser agradecido. Ya lo sabemos, pero este matiz de la soledad de María. Y la fe, en los años de su soledad, la mantuvo adaptándose a cada situación que iba viviendo la comunidad. María, por su fe, se sobrepuso a miles de situaciones adversas que le tocó vivir en la iglesia naciente. Entonces imagínense qué pasó ahí. En primer lugar, todos los judíos se les echaron encima. A los cristianos empezaron las persecuciones, no los podían ver ni en pintura. Y ahí estaba María, auxiliando, amparando, diciendo, ánimo, ánimo, no se rajen, adelante. Y al respecto le dice Jesús a Conchita, cada vez que María, mi Santísima Madre, sentía el dolor de mi ausencia en cualquier forma, luego lo ofrecía al Padre por la salvación del mundo y de la naciente iglesia. Ese apostolado del dolor, que es el de la cruz, en ella, en el tiempo de la soledad, fue el más fecundo, e hizo al cielo derramarse de gracias. Así tú, le dice Jesús a Conchita, has comenzado una etapa nueva en tu vida, tienes que parecerte a la Virgen María, te toca imitarla sin desperdiciar tus penas, que en su unión y la mía tendrán mucho valor. El secreto de María para poder vivir su experiencia en estos años de destierro y soledad se concentran en una íntima relación con Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella es la dócil hija del Padre. Recordaba continuamente aquellas palabras de la Encarnación y se las decía al Padre, hágase en mí según tu palabra.
Qué bien nos haría a nosotros repetir eso constantemente, como la Madre de Dios, decirle al Padre: hágase en mí tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Con su Hijo amadísimo tendría constantemente la ternura volcada hacia Él, presente en la Eucaristía. María enseñó a los discípulos a amar a Jesús en la Eucaristía y en la comunidad, permaneciendo atentamente centrada en una adoración continua y en una actitud de servicio y un amor al Espíritu Santo grande, dócil a sus mociones e inspiraciones, respondiendo con prontitud y amor, y hacia la comunidad, la Iglesia, recordándole una y otra vez lo que ya les había dicho desde el inicio del caminar de Jesús: hagan lo que Él les diga. Bueno, pienso que la devoción a la soledad de María tiene unas implicaciones concretas muy grandes, muy grandes. Quien es devoto de este misterio tiene que tener frente a un corazón vacío y sin rumbo, como vive mucha gente. María en su soledad vivía con un corazón habitado por Dios y conectado con sus planes, frente a un corazón huérfano e inclinado a la tecnología, como vive la gente de nuestra época. María en su soledad vivía con un corazón filial y adorador del verdadero Dios. Frente a la inconsciencia y descuido total de lo interior, estamos volcados siempre hacia lo exterior. María en su soledad viviría entrando en la hondura de su propio corazón, trayendo a la memoria la presencia de Dios y las palabras que guardaba y cultivaba con amor. Frente al puro intelectualismo y esa sed de saber y estar informados, ¡ay, ya lo conoces! ¡Ay, Google, informado! María en su soledad vivía con un corazón valorado, bien alimentado y protegido de la superficialidad y las novedades. Frente a un corazón desparramado, distraído, ventanero, entretenido y ruidoso, María en su soledad vivía con un corazón centrado, atento y detallista hacia Dios. Frente a una cultura líquida que promueve la inestabilidad, todo es usar y tirar, ya otra relación. La volubilidad en todos sentidos, María en su soledad vivía con el corazón anclado en Dios y fiel a Él. Frente a un corazón egocéntrico e individualista, ¡ay, mi familia, mis cosas, mi ropa, mis intereses! Esa es nuestra sociedad postmoderna. María en su soledad vivía con un corazón comprometido con la suerte de todos. Frente a un corazón suficiente y arrogante que pretende siempre el primer lugar, María en su soledad vivía cultivando un corazón manso, humilde y sociable. Frente a una sociedad de corazones cansados, rendidos, deprimidos, tristes y sin esperanzas, María en su soledad vivía con corazón resucitado, alegre y apostólico. Frente a un corazón replegado y ensimismado, María en su soledad vivía con un corazón ensanchado y abierto a todos. Considerando el papel que María jugó durante este periodo de su vida, el Papa Beato ya Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, algunos ya habíamos nacido, creo que hasta Anita ya había nacido, ¿no? Como conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, este Papa declaró que la bienaventurada Virgen María
la declara así: Madre de la Iglesia. Era un título nuevo, no se le había dado nunca. Es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosa, y estableció que desde ahora y en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título: María, Madre de la Iglesia. Y el Papa Francisco en el 2018 reitera esta declaración. Se mandó a hacer un mosaico, pues más o menos bonito, no se me hace que es una maravilla, y se puso en la plaza de San Pedro, exactamente afuera del Palacio Apostólico, para que toda la gente vea a María, Madre de la Iglesia. Jesús pidió a Conchita que se extendiera en el mundo esta devoción a los misterios de la soledad de su Madre Santísima, para conocerlos, agradecerlos y valernos de ellos como un tesoro para la Iglesia. Y podemos resumir, ya con eso voy a acabar casi, 3 aspectos por los que decimos que es un don conocer estos misterios, y que no solamente es un don, sino que nos ayudarían a nosotros en nuestra vida personal. 1. La soledad de la Madre de Dios ilumina la participación de la Iglesia en el misterio de la cruz de Cristo. Este aspecto es propio, único, personal de María, porque se basa en su maternidad divina y en su maternidad espiritual de todos los hombres. La glorificación de Cristo y la efusión del Espíritu el día de Pentecostés realizan en María una nueva plenitud. Es ese título que viene a reconocer el Papa, Madre de la Iglesia. Y la Iglesia que peregrina en el tiempo existe ante todo para continuar. La Iglesia para eso está, para continuar la obra de redención que Cristo realizó en la cruz una vez por todas. Cristo la hizo y nosotros la continuamos. Y entonces, he aquí el gran misterio de la cooperación. La Iglesia, a imitación de María, continuará la pasión de su Señor en sus mártires, en sus santos, en sus miembros, en mí, aún en los más imperfectos, si así podemos decir, cuando aman a Cristo de verdad. No se puede amar a Jesús sin desear participar de la salvación del mundo. Ese grito extremo, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, es un deseo de participar en la salvación y asociarnos al misterio de la soledad de María. Es decir, oye, enséñanos cómo se le hace para continuar ese ejercicio de salvación, que es pues el ejercicio sacerdotal de nuestro bautismo. Pero María nos va a enseñar, ella nos va a enseñar. La soledad de la Madre de Dios muestra el valor salvífico del sufrimiento humano cuando se une al sufrimiento de Cristo. Esa es la segunda parte. El dolor en sí no tiene valor alguno. Guácala el dolor. ¿Quién quiere el dolor? Nadie lo quiere. Yo no lo quiero. Ay, nos duele la cabeza y ay, me duele. Ayer me picó una araña en la rodilla y ay, el dolor. No queremos el dolor. El dolor es consecuencia y fruto amargo del pecado. Pues ¿cómo vamos a querer el dolor? Pero el amor realiza el prodigio de convertirlo, de darle un valor, de volverlo redentor. El apostolado más fecundo, óiganlo, es el apostolado de la cruz. Más aún, la participación en la cruz de Cristo no solo es purificación y expiación personal, es ante todo un llamamiento a colaborar en la salvación del mundo. Cuando nosotros asociamos lo que tengamos, nuestra imperfección,
a los méritos de Cristo, estamos trabajando por la salvación, aunque seamos súper pedantes, chocantes, o como sea cada uno, ¿verdad? Simpático, agradable, inteligente, insistente, necio, como seamos. Es ante todo ese llamamiento. A medida que el sufrimiento es más inocente y más puro, como el de Jesús, pues es más salvador para los hombres y más glorificador. Solo los santos que han pasado por las noches oscuras de la purificación y que han llegado a la unión transformante, participarán o participan plenamente a semejanza de María en su soledad asociativa y apostólica del misterio de la cruz. Pero nosotros, siempre a imitación de María, del misterio de su soledad, podemos asociarnos al dolor de Cristo. Y María en su soledad, es un modelo para las existencias humanas aparentemente inútiles, ahorita les digo que encontrarán su plenitud de realización cristiana al imitarla. Miren, en una época en la cual la vejez plantea para la sociedad y para la Iglesia un nuevo problema pastoral. ¿Qué hacemos con la cantidad de viejitos que tenemos? El Estado dice, ay, nos van a quebrar con tanto viejillo que hay que mantener. En Europa, pues un pedacito así vive para mantener un pedazote así de viejos paseadores y patinadores que andan por todos lados. Ahorita ya no. Bueno, es un problema. Esta modalidad nueva de la devoción a María proporciona una solución a la aparente inutilidad y al desaliento de tantas existencias humanas, de las cuales los seres más jóvenes o en plena fuerza y madurez ya no se preocupan. Devolver ánimo y valor a tantos esforzados cristianos cuya vida que se acerca a su consumación debe ser una ascensión cada vez más cercana a Dios y a los hombres. Yo he escuchado muchas veces decir a los viejitos, ¿yo ya para qué sirvo? ¿Cómo? Tú tienes un corazón para amar y eso no se acaba. Tú tienes una vida para entregar y ahora que estás maduro, no debes cansarte. Haz tu apostolado como la Virgen Santísima de unirte a lo de Jesús. Por eso dice aquí que esa aparente inutilidad puede ser muy fecunda. Otras personas que ya no pueden hacer cosas porque tienen algún defecto físico, porque tienen una enfermedad. Bueno, también existe igualmente el problema amargo y enorme de todos los hombres y de todas las mujeres a quienes las condiciones de vida privan en apariencia de una actividad apostólica exterior, por todos esos motivos que he dicho. A todos ellos la vida de la soledad de la Madre de Dios les recuerda la ley profunda de la comunión de los santos. A veces se nos olvida eso. Yo cuando digo el credo, nunca me lo brinco. Creemos en la comunión de los santos. Quiere decir que mi oración, mi entrega, es al servicio de la Iglesia. Estamos comunicados. El puro amor es de mayor fecundidad apostólica que las obras más deslumbrantes y realizadas con menor amor. Fue en el atardecer de su vida, en el silencio y en la soledad, en la plegaria y en el sacrificio, cuando la Madre de Dios, ¿quién lo iba a decir?, alcanzó la cumbre del amor y su plenitud de fecundidad apostólica. No cuando abrazó al niño en Nazaret, no cuando iba a prepararle su comidita y sus chicharrones no comían los judíos, sino cuando en la soledad
al servicio de la Iglesia, encuentra el cenit de su amor y de su entrega, así como Cristo salvó al mundo, no en el esplendor de su palabra y de sus milagros, sino en la cruz. María tiene esa transformación. Y Jesús le dice a Conchita, y no creas que va a ser triste para la humanidad esta manifestación de María en su soledad. No, que va a ser en sus martirios de ausencia. No, hija, se celebrarán sus dolores en el sentido de sus frutos de multiplicadas gracias y de suavidad para el hombre. No es algo que diga, ay, no, al revés, es decir, qué fecundidad, mamacita linda. ¿Cómo sacaste fuerza para podernos dar? ¿Y qué ejemplo nos das para que nosotros podamos también aplicarnos en nuestra vida? Bueno, quedará lo que se ve en las rosas, los frutos conquistados con sus lágrimas, pero se avivará la gratitud y saldrán del sepulcro del olvido tantos martirios cuantas coronas tienen sus hijos en el cielo. La devoción a la soledad de María es la devoción a la Virgen de Pentecostés, a María, Madre de la Iglesia. Bueno, pues terminamos un documento del Vaticano II. Madre, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Con María todo. Pues muchas gracias.